buenas tardes, bienvenidos a la mesa redonda, la libertad de información y los medios de comunicación ante la pandemia del coronavirus, que se inserta en el 5º curso de la Universidad Internacional del Mar, Retos del Sistema Político Español 5, que este año se celebra en la sede de Águilas y que por las cuestiones que todos conocemos pues se desarrolla de manera virtual. Soy Francisco Manuel García Costa, soy codirector del curso y en mi nombre y en el nombre del otro codirector, del profesor Antonio Garrido Rubia, profesor de Ciencia Política, les doy la bienvenida a todos ustedes y agradezco sobremanera que hayan tenido la amabilidad de conectarse con nosotros. Especial agradecimiento a los 3 invitados que nos acompañan ya por 2º año consecutivo. Para nosotros es un honor y un privilegio contar con Antonio Camacho, con Antonio Peñarrubia, Alberto Aguirre, que son 3 de los periodistas más importantes de la región y del panorama nacional, y que para nosotros es un honor pues, que están con nosotros nuevamente. Agradecimiento que hago extensivo también a los coordinadores de la mesa redonda, Damián Carmona, que es además presidente de la Fundación Sociedad Civil, es secretario del curso de la Universidad del Mar, y también a Juan Ángel Soto, que es director de la Fundación Civismo. Pues sin mayor dilación y volviendo a agradecer a todos que hayáis hecho posible la magia de que hoy nos vamos a ver, muchísimas gracias. Especial saludo y agradecimiento a los alumnos del curso, a los profesores de Derecho Constitucional que también están aquí con nosotros, como David Barra, muchísimas gracias. Y ya sin más dilación le cedo la palabra a Damián Carmona. Gracias, Damián. Buenas tardes a todos. Unirme a las gracias a los 3 participantes que representan a los 3 medios de comunicación más importantes de la región de Murcia. Hemos decidido que, como son sobradamente conocidos, no vamos a hacer una presentación de sus grandes méritos. Todo el mundo sabe que no solamente son grandes periodistas, sino que además son personas informadas y con una preparación de primera categoría. Solo darles las gracias y también decirles que hoy me siento también especialmente satisfecho porque la sociedad civil a nivel nacional siempre ha estado muy disgregada. Hoy es el primer acto que colaboramos Sociedad Civil de Murcia, Fundación Civismo y Sociedad Civil Ahora, en un intento de conseguir lo que es necesario, que es consolidar una plataforma que pueda ser más potente a la hora de conseguir nuestros objetivos. Vamos a hacer un par de preguntas sobre el tema que hemos dicho, que se trata de la libertad de información y la crisis que estamos sufriendo en este momento. Acaban de confinarnos en Murcia, con lo cual volvemos a la situación de mayo y de abril. Entonces, la primera pregunta, en este caso, la va a hacer mi compañero, Juan Ángel Soto, que es director de Fundación Civismo y una de las personas más preparadas que conozco en el tema sobre la sociedad civil. Te paso la palabra y haz tú la introducción a la primera pregunta. Bueno, Damián, muchísimas gracias. Bueno, 1000 gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a participar en esta mesa redonda como moderador. Muchas gracias, Damián, también por liarme, ¿no?, para esta magnífica iniciativa dentro de todo lo que es la situación esta súper excepcional que vivimos. Y nada, es un placer participar en este webinar sobre libertad de información y la crisis de la COVID-19. La primera pregunta va un poco en tono quizá político, pero realmente se centra en, como la segunda, por otra parte, en el día a día de los medios de comunicación. En este caso, pues, tratando de buscar ese insight, ¿no?, desde su experiencia. Entonces, yo creo que es para todos evidente que desconocemos las cifras reales, o las conocemos, pero no se dan de manera oficial, de contagiados, de fallecidos por el coronavirus. Observamos una desinformación clara, o en el mejor de los casos una información caótica, no ya por parte de las redes sociales, ¿no?, que a menudo se les cuelga, ¿no?, el San Benito de las fake news, etcétera, o de los medios de comunicación, sino por parte de las propias autoridades, ¿no?, que se contradicen entre sí, hoy dicen una cosa, mañana la contraria. Entonces, la primera pregunta es cómo están navegando estas aguas. Una pregunta muy genérica, que cada cual se apañe como pueda. Y en ese sentido también creen que el gobierno, de una forma, yo creo que un tanto torpe, y desde luego a plena luz del día, aquí no hay nocturnidad y alevosía, ¿no?, está tratando de entorpecer la labor informativa.
y en su caso, ¿por qué? La motivación que hay detrás de este entorpecimiento. Vamos a seguir el orden que tenemos aquí. Comenzaría Domingo Camacho Fernández. Domingo, te corresponde iniciar, después Alberto Aguirre y Antonio Peñarrubia. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la presentación a Francisco Manuel García Costa. Me vais a perdonar, obviamente todos tenemos esta tarde una tarde complicada. Digo, me vais a perdonar simplemente si miro de reojo hacia la izquierda, que estaré pendiente del WhatsApp para que me digan si el presidente ha comparecido y si ha anunciado alguna medida que ya no conozcamos, aunque a estas horas de la tarde ya sabemos que se va a confinar toda la región de Murcia y que se van a confinar también sus 45 municipios. Pero hablando y entrando un poco ya en materia, también agradezco a Juan Ángel Soto su pregunta y su intervención. Hoy también están reunidos en Ávila 3 comunidades autónomas del centro de España y estamos pendientes de otra serie de variables que van a condicionar, por entrar un poco en materia, nuestro futuro en las próximas semanas, en los próximos meses probablemente, y seguramente hasta que dure el estado de alarma que el Gobierno ha decretado, ¿no? La pregunta de Juan Ángel es muy directa, obviamente, ¿no? Y tiene, como él bien ha dicho, un alto contenido político. Hombre, yo no sé si estoy en condiciones de asegurar que el Gobierno, y en este caso el Gobierno central, ha querido condicionar nuestro trabajo y si lo ha hecho con esa intención. Lo que sí es cierto es que desde el pasado mes de marzo las condiciones en las que se desarrolla el periodismo en las redacciones de radio, de prensa y televisión, imagino que lo confirmarán mis compañeros, pues han crecido exponencialmente. Es decir, se ha perdido el contacto directo con políticos, con las propias fuentes que son las que te hacen llegar o las que te ayudan a obtener y elaborar información. Se ha perdido también, en la mayoría de los casos, de una manera ya casi definitiva, las ruedas de prensa presenciales. Para mí esto es muy importante. Nos hemos acostumbrado ya tanto, como en este momento lo estamos haciendo, ¿no? Herramientas como el Zoom, en la que estamos, el Teams, y se usa, y en algún caso se diría que se abusa de ellas, y no es obviamente lo mismo la labor del periodista que acude a una rueda de prensa donde tiene la oportunidad de repreguntar, en algún caso hasta incluso de debatir con el compareciente, que estas ruedas de prensa telemáticas en las que se admite una pregunta por medio, una pregunta que tiene que ser rápida y que si no es contestada de una manera concreta y concisa sobre la intención o la pregunta del periodista, pues se puede ir por las ramas y ya no tienes esa segunda oportunidad insisto, de repreguntar, ¿no? Sí, lógicamente la profesión periodística con esta situación atraviesa en ese sentido un alejamiento de la información directa como tal. Insisto, otra cosa, y ahora podremos debatir más adelante sobre ello, son sobre las verdaderas intenciones del Gobierno. Hombre, yo sí que diré que a mí personalmente no me gusta que se decrete un estado de alarma a 6 meses vista, porque entiendo que bueno, escapa al control constitucional que debe tener cualquier ejecutivo, en este caso el nacional, y bueno, es una cosa que no va a facilitar esa labor de comprobar, de obtener información y ofrecer a nuestros oyentes, en mi caso, pues una información veraz, que es nuestra misión fundamental, y mucho más en una situación tan extrema, tan difícil y tan trágica como nos ha tocado vivir a esta generación. Muchas gracias, Domingo. Le damos la palabra a don Alberto. ¿Está por ahí don Alberto? ¿La tecnología está fallando, Paco, o qué? ¿Tenemos a Alberto conectado, Paco? Perdón, estaba yo con el micrófono apagado. Sí, Alberto Aguirre está conectado y creo que con el micrófono apagado, si mal no me equivoco. Pero en principio debería hablar, debería hablar, sí. ¿Alberto? ¿No? Sí, yo creo que puede hablar, yo creo que se podría... A ver.
En principio, el micrófono está abierto. Sí. Sí, está abierto el micrófono. No sé si tiene algún problema para escuchar. Si te parece, podemos darle la palabra a Antonio mientras. Pues es que... A ver si se soluciona, Alberto. ¿Antonio está por ahí? Sí. Sí, hola. Yo estoy por aquí, no sé si se escucha. Pues sí. te damos la palabra a ti y para que responda a la pregunta que ha hecho don Juan Ángel Soto. Vale, de acuerdo. Y mientras Alberto vemos que se puede solucionar. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme a este foro. Me gustaría pedir disculpas porque mi entorno no es el más apropiado para participar en un foro así, pero efectivamente hila con la pregunta y lo que estamos hablando, ¿no? Esta nueva forma de tener que trabajar para los medios de comunicación es muy complicada. Yo mismo no puedo estar presencialmente en la televisión autonómica por las tardes porque hemos tenido que establecer turnos estancos para proteger a los trabajadores y salvaguardar el servicio público que tenemos que seguir cumpliendo pase lo que pase, ¿no? Eso nos obliga en el día a día a tener que buscarnos la forma de poder seguir trabajando y a veces no son las mejores circunstancias en las que tenemos que trabajar. Y en ese sentido yo creo, y apuntando a lo que decía Juan Antonio y también Domingo pues deslizaba, ¿no?, en su contestación, yo creo que, claro, cuando hablamos de gobierno tenemos que ver, ¿no?, las distintas administraciones que tienen un poco competencias distintas en cuanto a sanidad, en esos datos y en esa comunicación de cómo se está gestionando la crisis. Es cierto que estamos encontrando algunas dificultades para conocer algunos datos. Yo tengo que decir que creo que a nivel autonómico sí es cierto que hay una muy buena comunicación y una transparencia bastante importante. Yo creo que siempre en este tipo de crisis es muy importante rodearse de lo que se dice, ¿no?, las batas blancas, ¿no? Pues yo creo que eso es muy importante, tener batas blancas que periódicamente, como estamos viendo, ¿no?, después de los comités COVID, pues comparecen y van respondiendo habitualmente a las cuestiones que se van planteando, ¿no? Y luego sí es cierto que a mí coincido con Domingo en algunas cosas que no me gustan mucho, ¿no?, de cómo se pueden ir derivando las cosas. Y en ese sentido, pues estas noticias que vamos conociendo en los últimos días de intentos de control de lo que se publica en redes sociales, también de algunas consecuencias del estado de alarma. Yo soy muy partidario de todas las medidas que se están poniendo en marcha para controlar la expansión del virus, pero sí es cierto que perder ese control parlamentario durante tantos meses, o incluso el control judicial, ¿no?, ese poder que tienen los distintos tribunales, los tribunales autonómicos, ¿no?, para poder frenar algunas cosas que pueda hacer un gobierno u otro. A mí eso, sin entrar en materia de cada uno de las cosas, sí es cierto que a priori no me gusta. Sí es cierto que a priori todo lo que es coartar libertades y control parlamentario y demás, yo creo que no es positivo para la democracia, y en ese sentido no es que esté asustado, ¿no?, pero sí es cierto que los medios de comunicación tenemos que estar muy pendientes de intentar ejercer en la medida de lo posible pues ese control, ¿no?, el que a donde no pueda llegar ahora determinados tribunales de justicia o parlamentarios en el Congreso de los Diputados, pues ahí tendrá que haber un periodista para poder preguntar y para poder explicar las cosas. En el día a día es cierto lo que dice Domingo, ¿no? Se nos está recomendando que no vayamos a ruedas de prensa, tiene que ser de forma telemática, todo eso complica mucho las cosas. Y luego, el no poder participar de forma presencial en algunos actos como este mismo, yo creo que también poco a poco va limando las relaciones entre los distintos poderes, ¿no?, de la sociedad. Hemos visto cómo ha habido muchas críticas a unos premios que se celebraron el pasado lunes en Madrid. Bueno, yo tengo que decir que yo tomo la decisión en la televisión autonómica de suspender un par de entregas de premios que teníamos en los próximos meses, porque está claro que va a ser muy complicado aunar en ese tipo de foros pues a los distintos agentes sociales, ¿no? Entonces, si tú vas perdiendo ese control, pues una vez no pasa nada. El acto del lunes se podía haber evitado, qué duda cabe. Mañana nosotros vamos a celebrar un foro en la televisión autonómica sobre vivienda,
que es un tema también de actualidad total, y solamente van a asistir las personas que intervienen, todo lo haremos por streaming y demás y a través de la televisión autonómica, pero si eso se convierte en habitual, el ciudadano lo va notando. Porque todo este tipo de foros, yo recuerdo hace un año, participando en este mismo foro, ¿verdad, Damián?, como antes, durante y después, pues tuvimos oportunidad de hablar de otras cosas, de compartir otras cosas. Y había gente de la universidad, había gente de sociedad civil, estábamos ahí, pues, tres de los medios más importantes de la región. Y yo creo que eso que enriquece mucho, no solo a los alumnos que participan, sino a nosotros mismos. Yo creo que ese tipo de cosas, cuando yo voy, yo salgo enriquecido. Hace unos días compartí con Domingo Camacho y con Alberto Aguirre también un encuentro, una charla en la Asamblea Regional, y comentaron un par de cosas que yo he aplicado en la televisión en los últimos días. No sé si recordáis, Domingo, Alberto, que estuvimos hablando de la importancia de ponerle rostro a las víctimas de COVID, ¿no? Pues esta semana estamos incidiendo en eso en la televisión autonómica. O sea, yo creo que esto de eliminar foros, de eliminar canales de comunicación, va en detrimento de la libertad de todos los ciudadanos, y yo creo que no, tenemos que ser prudentes, pero no tenemos que bajar la guardia. Perdonad, ¿me oís a mí ahora? ¿Me oís? ¿Alberto? Sí. Sí, problema. Sí, hay. Alberto, ahora sí. Ahora sí, vale. Oye, disculpad, Disculpad. Bueno, Damián, si me das tu permiso. Adelante. Tienes la palabra. Vale, oye, en primer lugar, disculpar por este incidente y desde luego agradecer a la invitación a los directores del curso, a ti, Damián, y bueno, es un placer estar de nuevo con mis dos compañeros de profesión en un debate tan interesante como este, ¿no? Yo a la pregunta que se ha formulado debo responder que sí, que existe, lo he escrito en alguna ocasión durante estos meses, que de igual manera que hay una guerra contra el virus, existe una guerra por controlar el relato, controlar los mensajes a la opinión pública, en la medida de que, bueno, pues desde luego esta crisis sanitaria que está causando decenas de miles de muertos en todo el mundo, pues está teniendo lógicamente un desgaste muy profundo para los distintos gobiernos, ¿no? Lo que estamos viviendo en España no es ni mucho menos nada esporádico. Según Reporteros Sin Fronteras, pues casi la mitad de los países de la ONU de alguna manera han visto cómo la libertad de prensa se ha visto cercenada desde el inicio de la pandemia, ¿no? En algunos lugares con mayor intensidad, ¿no? Hay que recordar una idea que yo creo que es muy interesante, que al inicio de la crisis puso encima de la mesa Reporteros Sin Fronteras, y es como la inexistencia de una prensa independiente y libre en China tiene que ver mucho con el retraso en el conocimiento de lo que estaba sucediendo allí, de que la OMS activara las alarmas necesarias, ¿no? Es decir, a mí me tocó trabajar profesionalmente en 2003 en la cobertura del SARS, del primer coronavirus, que al final quedó un susto, aunque es verdad que movilizó a todos los gobiernos occidentales. Y entonces ocurrió algo más o menos similar, es decir, hubo 4 meses o 5 meses en las que las autoridades chinas bueno, pues ocultaron, silenciaron lo que estaba ocurriendo por razones políticas. Acababa de haber un cambio en el liderazgo del Partido Comunista Chino, y lo que menos le interesaba al país era bueno, pues, dar a conocer que se estaba produciendo una crisis muy, muy grave, ¿no? Que no solamente puso en peligro muchas vidas humanas allí, sino también su economía, ¿no? De hecho, a partir del SARS se crea una red de vigilancia importante en China, pero no cambian algunas cosas. Sigue siendo el mismo país capitalista, mucho más que antes, pero con nulo respeto para los valores democráticos occidentales, y sigue sin haber libertad de prensa, ¿no? Hemos visto como las primeras noticias que nos llegaban de Wuhan bueno, eran de médicos que tomaban, y periodistas aficionados que tomaban imágenes por la calle, y que muchos de ellos pues no saben ni dónde están, ¿no? Pero no existía una prensa local que pudo
alertar de lo que estaba pasando. Y luego lo que se han dado cuenta, eso lo explicó muy bien el New York Times en un reportaje amplio, pese a que se creó una red de vigilancia epidemiológica, las estructuras del Partido Comunista Chino eran las mismas y nadie de los líderes locales quería trasladar malas noticias a Pekín, ¿no? Y ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Y seguimos teniendo un déficit de información muy importante sobre algunas cuestiones que son, desde el punto de vista biomédico, muy importantes, ¿no? Que tienen que ver tanto con el organismo huésped, que había hecho de especie que da el salto a los humanos del coronavirus, para empezar, ¿no? Pero yo creo que mucho de lo que ha pasado tiene que ver con ese retraso, ¿no? en la información. Y luego, en lo que respecta a nuestro país, para no rehuir la pregunta, yo creo que es clarísimo que el gobierno, con Iván Redondo a la cabeza, ¿no? Ha intentado dominar el relato y ha creó una liturgia, un vocabulario específico, una apariencia de transparencia que luego no era real, como enseguida esas ruedas de prensa en las que se filtraban las preguntas por el secretario de Estado de Comunicación provocaron la revuelta de la mayoría de los medios de comunicación. Y luego pasamos también a una situación en la que se respondía a cuestiones diferentes de las que se preguntaba. En fin, aquello no funcionó bien. Luego hemos tenido episodios muy sonados, ¿no? de desinformación, como es la inexistencia de ese comité científico que durante mucho tiempo se habló que existía y luego, pues con el paso del tiempo se ha descubierto que eran los propios funcionarios del equipo de Fernando Simón. Hemos tenido también un asunto, a mi juicio, muy relevante, que es la suspensión del portal de la transparencia, de todos los trámites necesarios para solicitar información, como se quedaron en suspenso, ¿no? Y como en razón de esa excepcionalidad, pues apenas había información sobre los procesos de contratación, como recordaréis, de mascarillas, EPIs, en fin, una serie de contratos muy importantes, de los cuales, pues luego se vio cosas sorprendentes, ¿no? De que, que no había empresa realmente detrás, en fin, de todo esto que sabemos, ¿no? Yo creo que seguimos todavía en esa guerra del relato, que no exclusivamente la utiliza, está en ella el gobierno, sino también los gobiernos autónomos, ¿no? Yo creo que hay una posición más allá de lo que tiene que ver con principios y posiciones políticas. Creo que hay mucho de estrategia, ¿no? Y ahora lo estamos viendo también con el tema de la declaración del estado de alarma, ¿no? O sea que yo creo que que hay desde el punto de vista de la lucha sanitaria, hay una cierta coordinación y voluntad real de colaborar, pero luego también hay un intento clarísimo de controlar el relato, de que detrás de esas cifras de muertes pues no se vean muchas historias que hay detrás. En fin, hay claramente un interés por poner el foco en determinadas cosas y que no se hable de otras, ¿no? Y pues no es fácil hacer periodismo cuando no puedes pisar la calle, cuando el reporterismo es imposible, pero yo creo que todos estamos haciendo un esfuerzo, empezando por la SER, por la 7, el resto de medios en la región, está haciendo un esfuerzo por estar cerca de la noticia, ¿no? Y luego hablar de cosas que son duras y de las que las autoridades pues, no están muy dispuestas a facilitarlas, ¿no? Como la identidad nosotros hicimos un especial sobre la identidad de las víctimas de la primera ola y nos fue imposible conseguir la identidad de los fallecidos, ¿no? Que nunca habíamos publicado sin el consentimiento de los familiares, pero no se nos facilitó en ningún momento y tuvimos que destinar a una persona durante 2 meses a trabajar en eso y con la ayuda también de los propios familiares, diciéndoles en qué consistía la idea, que pretendía ser un homenaje a los fallecidos, y pudimos hacer una semblanza y conocer realmente quién está detrás de esos muertos, ¿no? El grave problema de esta crisis es que al final
bueno, pues que salga callo, ¿no? Y que no seamos sensibles a que detrás de esas 4, 5, 6 muertes diarias que tenemos en la región de Murcia, pues olvidemos que hay una familia detrás, hay un drama, ¿no? Y bueno, yo creo que con todas las dificultades estamos en eso y todo es mejorable, pero creo que en general la profesión está haciendo un buen trabajo, ¿no? Yo, si me lo permitís, no quiero quitarle tiempo a Damián. Ni yo soy periodista, ni esto es una de esas ruedas de prensa que ahora parecen pertenecer al pasado, pero si me lo permitís, os voy a repreguntar. Hablabais de la lucha por el relato, ¿no? De que todo forma parte de una estrategia. Aquí hemos visto cómo se ha cerrado el portal de transparencia, hemos visto cómo autoridades de los cuerpos de seguridad pues, han llamado, ¿no? a minimizar el clima contrario a la gestión del gobierno durante esta pandemia. Entonces son pequeñas señales de alarma, me parece a mí, que pueden preocupar más o menos, pero bueno, que deberíamos ser conscientes por lo menos de ellas. Vemos también esa parte de estrategia, ¿no? Que comentabas, Alberto, empiezan a salir reportajes, ¿no? Sobre lo mal que está yendo la segunda ola y muchos empezamos a alertar de que esa abundancia de reportajes parece casi mandada desde arriba con el fin de ir preparando el terreno, ¿no? Generando ese miedo para comprender mejor y protestar menos quizá pues nuevos confinamientos. Como digo, sea como fuere, si es tanto por incompetencia o maldad, la realidad es que es muy difícil el acceso a esa información, que es lo que los tres estáis de acuerdo, me parece a mí, ¿no? Uno no puede repreguntar, ¿no? Cuando el presidente del gobierno dice, ¿no? Habla de un nuevo estado de alarma que dure 6 meses, no hay nadie que le diga, pero, oiga, señor presidente, eso no es inconstitucional. Sencillamente, ¿no? Que se planteen estas cuestiones. Yo lo que quería preguntar es, ante esta dificultad, insisto, sea por malicia o incompetencia, ante esta dificultad para obtener información, eso sumado a la polarización que estamos viendo, a esta fractura de la sociedad que estamos observando, porque no cabe duda que unos y otros están instrumentalizando esta crisis para conseguir rédito político, ¿cómo os la estáis apañando para, manteniendo vuestra línea editorial, por así decirlo, no entrar en activismo y mantener el periodismo? ¿Queréis? Sigo yo por seguir el orden. Antes de nada, bueno, decir que estoy de acuerdo, me ha gustado lo ha dicho de una manera muy suave, pero Alberto Aguirre, mi amigo y colega de La Verdad, ha utilizado el control del relato, ¿no? Que estoy bastante de acuerdo y podría ser una frase un poco más gruesa, pero creo que es un poco lo que se ha pretendido hacer. Antes de contestarte, Juan Ángel, decir que ha habido un control del relato en el sentido de que se ha querido orientar la información que en los primeros días de confinamiento de la primera ola de la pandemia se hacía sobre la situación que era grave, en vez de evolucionar hacia contar y poner en conocimiento público, en imágenes ante la opinión pública, la gravedad de lo que estaba sucediendo, todos recordamos pues que se migró, se pasó por un pseudoperiodismo en algunos casos que se hacía más eco de las pequeñas anécdotas o de las historias de los balcones. Me refiero a balcones, a algunos actos folclóricos que sucedían en un balcón porque llegaba la fiesta del pueblo y hacían esta representación, pero también podría referirme a un foco quizá exagerado de lo que suponía este homenaje a los sanitarios con los aplausos de cada tarde a las 7 de la tarde. Y creo que en ese momento se empezó a gestar o a empezar a ver ese control del relato del que hablaba Alberto. Otros síntomas de esa, es que no sé si llamarle manipulación, porque no me siento manipulado, pero sí que es cierto que en algún momento alguien te puede llevar por el camino que él pretende, ¿no? Y otro síntoma era, y esto es lo que debatíamos y lo que se refería a Antonio Peñarrubia, el director de la televisión autonómica, es que la semana pasada hablábamos de esto en un encuentro que tuvimos los tres y fuera de foco, hablamos de que estamos demasiado centrados, quizá yo hacía autocrítica en ese sentido, de dar cifras, y las cifras, aparte de tozudas, también son frías. Es decir, nos hemos acostumbrado a que cada informativo de radio, de televisión, incluso portadas de periódico, pues te aparecen con los muertos, los contagiados
y el ratio por cada 100.000 habitantes de la nación, de la región, de la provincia o del municipio, ¿no? Y las cifras terminan por cansar y terminan por ser poco ilustrativas o ser poco perceptibles a la atención del oyente, del lector o del televidente. Y yo creo que eso también es otra manera de haber controlado nuestro relato. Es por eso que decía Antonio que hablando de eso, hablábamos de que era más interesante, yo creo que para la gente, pero sobre todo hace un servicio social mucho mayor si entramos en el detalle del drama, porque esto es un drama, no hay que olvidarlo y hay que ponerle los nombres que tiene. Es una tragedia, es una pandemia, pero es una tragedia y un drama para la población, para una generación de españoles y probablemente lo pueda ser, hablaremos de ello supongo, para la economía de nuestro país, incluso de la economía mundial, porque insisto, este es un mundo global. Dicho esto, y donde yo creo que ha ido evolucionando ese control del relato que decía Alberto, en la pregunta actual yo obviamente me siento absolutamente libre, no me siento en ningún momento condicionado en mis informaciones, si acaso por ese control del relato que hablábamos, ¿no? Pero yo creo que los medios lo que estamos buscando es la mejor información, pero volvemos otra vez atrás, es decir, la dificultad para obtener informaciones. También hablaba Antonio, ¿no?, de esta serie de actos en las que se producen contactos personales con la sociedad civil. Hablo de todos en general, no por Fundación Sociedad Civil, de la sociedad política, del mundo económico, donde los periodistas todos pues obtenemos en algunos casos pistas o informaciones que te pueden servir para el futuro de una noticia o para conformar un punto de vista. Como esto ha desaparecido, al final la información oficial es la que prima, ¿no? Y la que yo creo que en este caso el gobierno nacional y en algunos casos gobiernos autonómicos son las que quieren que se transmita a los medios. Ahí yo creo que lo único que nos queda es estar en un permanente acto de rebeldía, en un acto de rebeldía que nos permita, insisto, ofrecer informaciones veraces, informaciones reales y ser sobre todo muy críticos con lo que pueda estar pasando mal, obviamente. Yo no cuestiono que en estos momentos, con la situación de gravedad que se adopten medidas de confinamiento. Lo que no me parece tan lógico es que cuando mañana, por ejemplo, creo que es mañana, bueno, tiene que comparecer el presidente del gobierno para adoptar medidas gravísimas, el presidente del gobierno se marche a Europa a una reunión que puede hacer un poco más tarde, ¿no? Ahí juega el tacticismo político que reina en los últimos tiempos, donde se mide mucho el efecto electoral que va a tener una comparecencia, una decisión y sobre todo la manera de expresarla, que es más grave todavía. La decisión se va a tomar, pero yo no estoy para que el desgaste sea mínimo en mi desgaste político, ¿no? Es ese tipo de cosas que no terminamos de entender y que intentamos que nos afecten mediáticamente lo menos posible. Muchas gracias, Domingo. Vamos a paso a Alberto o a Antonio. ¿Quién? ¿Antonio? ¿Estás por ahí? Sí, estoy por aquí. Bueno, yo coincido con vamos, prácticamente todo lo que se está comentando. Decía Juan Ángel, hablaba de fractura de la sociedad, ¿no? Yo creo que indudablemente esa fractura se está ocasionando de una forma más o menos intencionada. Creo que no será raro que cada uno de nosotros lo esté viendo y sufriendo en el propio seno de su familia, de sus amigos, de sus colegas de profesión, de compañeros del propio medio de comunicación, de cada restricción, cada noticia que ocurre hoy mismo, ¿no? Con el tema del confinamiento, pues en realidad los grupos de chat echan humo, ¿no? ¿Por qué se hace? Es necesario, esa fractura, ya te digo que no sé si más o menos dirigida, por desgracia, muchas cosas. La mente de Iván Redondo creo que en ese sentido está ganando la partida de esta historia hasta ahora, está siendo así y eso es gravísimo para la sociedad y eso me lleva a pensar que en esta segunda ola y con lo que se nos viene encima, todas esas anécdotas que un poco pues en la primera ola sí es cierto que los medios de comunicación, unos más que otros, pues hemos ofrecido a nuestros espectadores, lectores u oyentes de los aplausos, de esa pequeña historia que había detrás de un policía que llevaba en el cumpleaños. Yo creo que eso se ha acabado. Es decir, yo creo que estamos en otra fase totalmente distinta. Creo que la gente está muy cabreada. Creo que el ciudadano tiene un hartazón
importante con los distintos gobiernos, y yo creo que esa parte de no verle la cara real al virus o no querer verla por un lado y por otro lo que se nos ha ocultado, porque conseguir una foto de la morgue del Palacio de Hielo fue casi tarea imposible, ¿no? Fue muy complicado conseguir esa imagen, que era una imagen. Era una imagen, como se ve, dura, durísima, terrible, pero como tantas hemos visto en ese sentido de fallecidos en una tragedia, ¿no? Como la que está viviendo todo el mundo. Y luego yo creo que hay algo que nos afecta y no sé si lo tenéis previsto que fuéramos avanzando en los próximos minutos, pero sí que hila con todo esto y con la economía que comentaba Alberto Aguirre, y yo creo que es duro, pero me atrevo a decir que la libertad de prensa está en peligro. Está en peligro porque aquí estamos precisamente tres de los medios de comunicación más importantes de la región, pero son muchos los medios de comunicación que están sufriendo una pérdida de ingresos publicitarios gravísima. Antonio, te voy a cortar porque es la siguiente pregunta. Vale, bueno, no sigo, pero ahí lo dejo. Creo que efectivamente eso es algo que me preocupa muchísimo, y eso que yo, ahora profundizaré en ello, soy a lo mejor de los que menos me tengo que preocupar. Alberto. Sí, yo creo que en efecto estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis dos compañeros. Yo creo que hay que estar vigilantes porque no solamente el derecho a la movilidad, un derecho fundamental consagrado por la Constitución, está en juego con estas medidas, sino también el derecho a la libertad de información, ¿no? Clarísimamente. Yo creo que cuando la OMS señala entre las razones de nuestro fracaso en el control de la pandemia a la polarización y a la división de la clase política, está dando en el clavo, ¿no? Yo creo que eso es históricamente esas polarizaciones tan acusadas, esas fuerzas que tiran hacia la radicalidad por izquierda, a la izquierda y a la derecha, han traído siempre consecuencias bastante funestas para la democracia, ¿no? Para nuestra convivencia, ¿no? Y creo que eso está haciendo un daño muy, muy importante, que creo que tenemos que denunciar y de que tenemos que abstraernos en cierta manera, ¿no? O sea, es decir, huir de ese periodismo de trinchera, ¿no? Hay veces que a mí me llama la atención cómo hay políticos que con el argumento de la ultraderecha o de la ultraizquierda te dice que estás en una posición equidistante, ¿no? Como si no estuvieras, por el hecho de no estar en uno de esos dos bandos o claramente significado, pues no estás defendiendo los valores democráticos, ¿no? Cuando yo creo que lamentablemente para los periodistas la frase que pronunció Manuel Chávez Nogales, ¿no? Este gran periodista del periodo entre guerras español, que decía que él era perfectamente fusilable por ambos bandos, que vivió los totalitarismos de un signo y otro, pues lamentablemente tiene también su sentido ahora, ¿no? Yo creo que nosotros, los periodistas con los que yo trabajo y con los que yo conozco, como Antonio y como Domingo, estamos comprometidos con nuestra profesión, con nuestra misión. Esto no lo hacemos porque sea cómodo precisamente o que esté muy bien remunerado. Esto es casi un oficio sacerdotal, porque es duro, pero que solamente tiene sentido cuando tú sabes que estás cumpliendo con tu obligación. Y la nuestra en este momento es vigilar los excesos de poder y preguntar por qué, ¿no? O sea, nos podemos encontrar que hoy, ahora cuando comparezca el presidente, pues anuncie lo que ya sabemos, ese doble confinamiento, pero que no haya una explicación razonable, que no haya un informe epidemiológico detrás que lo sustente. Y otra cuestión es que no lo den, pero habrá que preguntar cuál es, ¿no? Hay muchas medidas, es obvio, que se están tomando por razones de marketing político, porque hay una percepción por parte de la ciudadanía de que hay que tomar medidas, de que esto se está poniendo realmente feo, ¿no? Y lo que hay que hacer es profundizar, porque cuando uno recibe en una rueda de prensa pues el dato de que todos los días hay 150 personas o 200 que cumplen la cuarentena, pues
bueno, pues eso te deja un buen titular, pero habrá que preguntarse por qué, ¿no? Y qué perfil de gente es, ¿no? Si es gente que se ve obligada a ir a trabajar porque si no pierde su trabajo, ¿no? Es decir, hasta qué punto tenemos una bolsa de gente muy responsable que está causando que el virus no pare su expansión, ¿no? O realmente tenemos otros problemas estructurales que no están bien resueltos, como el tema de la conciliación, como el tema de un trabajo precario en el que si no vas a trabajar al tajo no cobras. Es decir, las cosas son más complejas, ¿no? Yo el otro día hablaba de que estábamos, lo decía porque lo he leído en gente experta, vamos, ¿no? Porque yo he llegado directamente a esa conclusión, ni mucho menos, ¿no? De que estamos viviendo una sindemia, ¿no? En varias crisis que convergen y se solapan, una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis también, ¿por qué no?, de prevalencia de las democracias. Entonces, creo que las causas, que los análisis tienen que ser mucho más profundos, ¿no? Y que estamos obligados bueno, pues a combatir esa inercia de no profundizar, de que no nos quieren contar más que lo necesario, muchas veces porque no lo saben, es decir, no por voluntad de engañar o de no contarlo, ¿no? Sino porque tampoco realmente ahí tienen una explicación. Nuestra obligación es seguir preguntando, ¿no? Inquiriendo y llegar al meollo de las cuestiones, ¿no? Muchas gracias, Alberto. A mí me pide el cuerpo seguir con estos temas que estáis tratando, porque son los que realmente son importantes, esa labor que hacéis de control, como a pesar del intento de manejar el relato, sois capaces de buscar soluciones para seguir informándonos, pero la lírica también necesita de la prosa. Y entonces, ante la situación económica global, todos tenemos claro que todo el sector del turismo, todo lo que tiene que ver con la hostelería, va a sufrir una gran recesión y prácticamente el sector lo va a pasar muy mal. Pero yo creo que, aunque la gente no haya caído en ello, vuestro sector también va a ser muy sensible a la situación económica. Y como dicen los americanos, para que una cosa se pueda realizar bien, hace falta 3 cosas: dinero, dinero y más dinero. Entonces, para que podáis seguir haciendo la labor tan importante de control que es necesaria para tener una democracia de calidad, ¿cómo ven las perspectivas económicas de vuestros medios y, en general, de todo el sector? Bueno, pues señor ya, Domingo. Sí, gracias, Damián. Ya lo apuntaba Antonio, ¿no? Con muy buen criterio. Es decir, la fuente de financiación, sobre todo de los medios independientes, en este caso el nuestro, es la facturación de publicidad. Es decir, es la única vía de ingresos que tenemos. Lógicamente, no somos ajenos al entorno económico que lleva viviendo el país desde que esto comenzó en primavera y lógicamente se resiente. Y se está resintiendo incluso en el panorama de la radio, en este caso concreto, pero supongo que es extensible también al resto de medios que dirigen mis compañeros. En el tema de la radio siempre ha existido un problema y es que es relativamente fácil montar una estación de radio, ¿no? Y para nosotros uno de los grandes problemas es en ese sentido lo que llamamos piratería, que es un poco lo que define a esas estaciones de radio que se instalan en un punto de la frecuencia y que sin ningún tipo de permiso ni de control empiezan a emitir, pues bien música o bien programación deportiva, de la que sea, lógicamente con pocos medios, lo cual hace que su consistencia como medio sea bastante discutible. Pero, y en ese sentido, quería decir, se está notando ya porque muchas de estas emisoras han desaparecido del dial, lo cual es bueno para nosotros, no tanto como competencia, porque no lo son, pero sí que a nivel de interferencia de ondas métricas y demás sí que se nota y es importante para nosotros. Los grandes grupos radiofónicos, y hago referencia ahora a las 3 grandes emisoras del país, la cadena SER, la cadena COPE y Onda Cero, pues hombre, lógicamente estamos hablando de conglomerados económicos importantes que no solo tienen un negocio en radio, sino que pues, tienen multimedia, cuando no otros negocios, como en nuestro caso la educación a través de Santillana, te hacen que puedas aguantar la situación económica más tiempo, pero no cabe duda de que esto nos afecta directamente. Luego hay 2 cuestiones. El medio nacional
que va a grandes cuentas, clientes potentes, que también tienen afectación económica, pero mantienen unos ingresos publicitarios más o menos constantes y cuantiosos en su caso. Pero luego lo que yo dirijo Radio Murcia y la cadena SER en la región de Murcia. Ya estamos hablando de un medio que en ese sentido somos de carácter regional, como lo es La Verdad con Vocento. En el caso de la televisión autonómica también depende de un gran productor televisivo, pero lo cierto es que nosotros competimos en un mercado regional, ¿no? Y ese mercado regional, vamos, sería absurdo negar, está afectado porque en gran medida nuestro anunciante no es la empresa del IBEX ni ese anunciante nacional que puede venir a nuestra central. Nosotros estamos hablando del pequeño comercio, estamos hablando de pymes, estamos hablando del comercio tradicional, estamos hablando de autónomos, ¿no? Es inequívoco que estos sectores que yo acabo de nombrar están sufriendo los embates de la crisis con una crueldad terrible, ¿no? Y, lógicamente, eso se refleja en nuestras cuentas de resultado y en nuestros ingresos. Insisto, la fortaleza del medio hace que hasta ahora puedas campear el temporal, pero si esto se prolongara en el tiempo, las consecuencias también serían terribles. También es cierto, y hablando de otra faceta de esta crisis que venimos hablando toda la tarde, es el tema laboral. Yo creo que hasta ahora no hemos visto una conflictividad social y laboral en la calle tremenda porque se creó, en ese sentido creo que con buen criterio, los ERTES, ¿no? Y los ERTES están manteniendo, aunque sea como decimos aquí, con palos y cañas, están manteniendo un poco el mercado de trabajo. Pero cuando este tema acabe, yo creo que la afectación va a ser brutal y, ¿por qué no? Si las cosas siguen así, pues puede llegar a afectar a un sector ya tan castigado por otras crisis anteriores como es el de los medios de comunicación. Ahora, eso sí, yo siempre diré que esto no tiene nada que ver con la independencia del medio. Es decir, nosotros nos mantenemos en nuestra posición y lo seguiremos haciendo, a pesar de que, sí, a tu pregunta, pues lógicamente somos parte más de la sociedad y somos medios independientes, insisto, que nuestra vía de ingresos viene por la publicidad. Muchas gracias, Domingo. Ahora tienes tu oportunidad. Antonio. Sí, bueno, lo que comentaba Domingo tiene toda la razón, ¿no? Y me río en lo que decía antes, en el peligro que corre la libertad de prensa, puesto que con menos medios de comunicación, sí es cierto que siempre hay medios de comunicación que son súper pequeños, que a veces son una persona que tiene un blog evolucionado, ¿no? O alguna cosa así que yo no estoy hablando de eso, evidentemente, estamos hablando de otra cosa, pero sí que coincido en la importancia vital para la ciudadanía del periodismo local. O sea, el periodismo local que representa aquí el diario La Verdad, un periodo centenario, la cadena SER en la región de Murcia, o sea, décadas al servicio de todos los ciudadanos de la región, o la televisión autonómica, mucho más joven, yo creo que es vital. Nosotros hace escasos minutos emitíamos en directo la rueda de prensa del presidente de la comunidad autónoma informando de los detalles del confinamiento. Creo que es nuestra labor estar ahí y hacerlo. Es cierto que nosotros la televisión autonómica, mucha gente lo sabrá, otros no tanto, nosotros recibimos, tenemos un contrato en la región de Murcia la televisión autonómica funciona de la siguiente forma. Somos una productora que ganamos un concurso y tenemos que responder ante un contrato. Ese contrato nos obliga a hacer una serie de cosas muy básicas, ¿no? Para poder hacer todo lo que hace la televisión autonómica de la región de Murcia es necesario estar apoyados en unos ingresos publicitarios que destinamos a hacer todo lo que hacemos que sea más allá de ese contrato que tenemos con la comunidad autónoma. Este año hemos tenido que darle una vuelta, ¿no? Como todos, a nuestras prioridades, centrar el foco en el servicio público y en los programas en directo, y eso no puede cesar, eso tenemos que seguir ahí, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tenemos que hacer un llamamiento, ¿no? A las distintas administraciones, ayuntamientos, también a la comunidad autónoma y por supuesto al gobierno central, para que siga apoyando a los medios de comunicación profesionales, que tienen las redacciones dotadas con profesionales cualificados, que son los que realmente van a poder seguir ejerciendo esa labor. Pero también un llamamiento a otros dos sectores, ¿no? No todo tiene que depender de la administración y de los gobiernos, ¿no? Y yo creo que es importante a los propios ciudadanos, a los lectores, que sigan comprando el periódico, que se suscriban a Kiosco y Más, a La Verdad, a cualquier periódico que ellos quieran, pero que paguen. Las cosas no son gratis, hay que pagar para leer.
y hay que escuchar la radio y bajarse los podcasts y suscribirse y las apps, y hay que ver la televisión y hay que ver los canales, que uno realmente, cuando la cosa se pone fea, y este año ya sabemos un poco de eso, pues cuando se pone la cosa fea, uno sabe dónde acudir, ¿no? Bueno, pues eso no se construye de un día para otro, y yo quiero hacer un llamamiento a todo el que tenga responsabilidad bien particular de apostar por un medio de comunicación o bien desde una empresa que apoye ese tipo de periodismo, un periodismo que esté ahí cuando la cosa se pone fea, ¿no? Porque Vocento, Prisa, Sequoia, mi empresa, que está al frente de Atención Autonómica, son empresas muy fuertes, con mucho riñón, muy profesionales, que llevan muchos años trabajando y que tenemos el músculo para poder seguir adelante. Pero si esto, como parece, pues alarga un añito más, por ejemplo, pues van a haber muchos compañeros que no van a poder seguir prestando ese servicio, y eso es una pérdida para todos. Como decía Domingo, no es por un tema de competencia, de audiencia o esto, lo otro, no, va un poco más allá. Yo sé, por ejemplo, y coincidiré con mis compañeros, que uno está en un medio de comunicación y ocupando un cargo, el tiempo del que está es algo totalmente circunstancial. A mí lo que me preocupa es que el periodismo en este país se pueda seguir ejerciendo en unos medios de comunicación independientes, con músculo, y para eso tenemos que todos echar una mano desde cada uno del puesto en el que está. Muchas gracias, Antonio. Alberto. A ver, en línea general estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Yo creo que cada medio de comunicación tiene unos costes muy diferentes, no lo mismo la radio que la prensa o la televisión, ¿no? Bueno, evidentemente las circunstancias son muy negativas, ¿no? Yo quiero ahondar en una idea que me parece fundamental, y es que no es posible la independencia editorial si no tienes independencia económica, ¿no? Y cuanto más débil eres económicamente, mayores tentaciones hay de intentar censurarte, de intentar debilitarte aún más, ¿no? Por eso es importante la gestión económica también en los medios de comunicación, absolutamente, ¿no? Entonces, bueno, las circunstancias son muy complicadas, ¿no? Nosotros, bueno, pues cada vez que se confina un municipio, pues tenemos grandes problemas para distribuir, ¿no? Como os podéis imaginar, si cierran Totana, pues los periódicos llegan más tarde a Totana, pero también a Águilas, porque están en una ruta. Si cierran los bares, vamos a tener menos suscriptores. En fin, todas estas cosas tienen sus consecuencias, ¿no? Y esa disminución, que no procede, o sea, que no es, que solamente es atribuible a las circunstancias económicas y sanitarias, produce un destrozo bastante importante, ¿no? Porque tus gastos siguen siendo los mismos. O sea, imprimir el periódico sigue costando 1 millón de euros al año, eso no baja, ¿no? Distribuir el periódico a los 45 municipios tampoco se abarata, ¿no? Quiero decir que son malos tiempos, ¿no? Son malos tiempos. Al final, lo que hemos apostado, la mayor parte de los medios, hoy lo ha hecho ABC también, ¿no? Es el pago por suscripción, que es la alternativa que en todos los grandes medios, pero también los pequeños, en todo Occidente, pues está apostando por ello, que es el pago online por contenidos de calidad. Y bueno, eso de alguna manera va a ser un proceso lento. Hace años era impensable que los ciudadanos pagaran por escuchar o comprar música o ver películas, y ya lo están haciendo en plataformas, y ya tenemos nosotros varios miles de usuarios, de suscriptores a La Verdad con Plus, ¿no? A laverdad.es. Es un camino largo, muy complicado. En estas circunstancias pues todavía va a ser más complicado, es decir, esto no es bueno para nadie, ¿eh? Y bueno, afortunadamente el pertenecer a un grupo te da una cierta garantía, ¿no? De que cuando las cosas iban muy bien, pues hemos aportado más al grupo, ahora tenemos cierto respaldo, ¿no? Pero es verdad que hay un riesgo muy importante de que nos encontremos con provincias donde solamente quiere un periódico, municipios donde había prensa local, hiperlocal, que va a desaparecer,
Y eso es un grave problema, porque hay determinadas cosas que la gente necesita saber y que solamente lo pueden contar los medios, ¿no? Yo siempre digo que Google no va a venir a cubrir, no va a contar lo que pasa aquí, ni Facebook, ni Twitter. O sea, solamente vamos a estar los periodistas profesionales, ¿no? Y somos los que damos garantía de que el trabajo que hacemos lo hacemos de manera profesional, ¿no? Hay una pregunta que veo que hace David Parra, ¿no? Nos pregunta que si no sería posible crear una plataforma de suscripción de periódicos común, ¿no? Que permita comprar artículos y reportajes de diferentes diarios por una cuota razonable. Yo creo que eso va a ser complicado en un primer momento. Nosotros salimos en Kiosco y Más, que es nuestra versión digital en papel, a un precio bastante más barato que el del papel. Y, bueno, la suscripción a La Verdad OnPlus, La Verdad Digital, son 7 euros. Esos son 3 cafés, ¿no? Es verdad que si quieres leer, te interesa de distintos medios, pues al final la factura te sube, ¿no? Eso es evidente. Pero eso yo no lo veo a corto plazo, no veo yo una fórmula de micropago por artículos, ¿no? Yo creo que eso de momento es posible en el futuro, pero ahora mismo no lo veo posible, ¿no? Bueno, me uno a la petición que habíais hecho los tres, de que los ciudadanos deben ser conscientes de que hay que pagar por la información de calidad. Cada vez los jóvenes utilizan más los medios estos de redes sociales, pero ahí la información no es de calidad. Así que animo a todos a que vayáis suscribiéndolos a cada uno de estos medios. Alberto, has iniciado el turno de preguntas, porque ya había hecho una pregunta de Parra que tú ya has contestado. Si alguno de Domingo o Antonio quiere contestar a esta misma pregunta, y si no, abrimos un pequeño turno en el que lo que pido es que la pregunta sea concreta y sea rápida a fin de que podamos hacer alguna más. ¿Queréis contestar a esta misma pregunta o pasamos a otra pregunta? No, yo por mi parte no. Creo que Alberto la ha contestado perfectamente. No, pues, poco más que añadir. Sí, igual. Abrimos el turno de preguntas. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? Mientras se animan, puedo ir haciendo yo una misma. Alberto, antes has hablado de que ni Google, ni Facebook, ni Twitter van a venir a contar lo que sucede, ¿no? Que esto es trabajo y seguirá siendo, durante un tiempo por lo menos, exclusivo de periodistas profesionales. Sin embargo, estamos observando cómo, al margen de la censura que puedan realizar las autoridades, cómo estas redes sociales están purgándose a sí mismas, sea por mandato de arriba o propio, ¿no? Esto es todo un argumento de si una empresa privada pues tiene ese derecho de admisión o de exclusión, ¿no? Pero no cabe duda que están adquiriendo un posicionamiento ideológico o editorial incluso, pues ciertamente marcado. Y en ese sentido las redes sociales están dejando de serlo para convertirse en un medio de comunicación en cierta medida, en el sentido de que ya realizan el filtro, ¿no? De quién participa, y quien participa es porque piensa de una determinada manera. En ese sentido, y también en clave económica, ¿veis las redes sociales como una cierta amenaza, al margen de que también las utilicéis, los medios de comunicación, para difundir vuestros contenidos propios, para llegar a la opinión pública, para utilizarlas de anzuelos, ¿no? En ese sentido, para llevar a lectores o oyentes o televidentes a vuestros medios? Yo, brevemente, por alusiones, te diré que tanto Google como Facebook están fagocitando directamente los contenidos editoriales e informativos que hacemos los medios de comunicación, que contratamos a gente aquí, que pagamos impuestos aquí, en fin, ellos marcan las reglas de Internet, prácticamente controlan el 80% de la publicidad online, sin generar ningún contenido y luego, curiosamente, sin asumir ninguna responsabilidad de todo aquello que se difunde. Si cualquiera de nosotros tres retransmitiéramos en las 7, en laverdad.es o en la radio, un suicidio o un atentado terrorista como ha hecho Facebook, ¿no? Pues tendríamos unas consecuencias penales, como es lógico, muy importantes, ¿no?
hasta ahora esas plataformas para determinados asuntos eran tecnológicas y no asumían ninguna responsabilidad sobre los contenidos que están en su medio de comunicación. Entonces eso ha creado una distorsión absolutamente del mercado, ¿no? Es decir, porque ellos, Google tiene muchos anunciantes que antes podían anunciarse en La Verdad o en la 7 o en la SER, ¿no? Entonces, sin hacer absolutamente nada, muchas veces moviendo contenidos que generamos nosotros, obtienen esos beneficios, ¿no? Y encima no tienen ninguna responsabilidad sobre lo que los usuarios suben, ¿no? Yo creo que es algo diabólico y creo que en Estados Unidos y en Europa se han dado cuenta de que eso no puede ser así, ¿no? La reacción que están teniendo de hacer moderación de los contenidos pues está siendo bastante, como tú has planteado antes, bastante discutible, ¿no? Bastante discutible. Y hay ahí una situación que yo creo que es muy compleja, porque si realmente ellos además hicieran una labor en muchas ocasiones mucho mejor que la nuestra, oye, pues bienvenidos sean, ¿no? Es que no es verdad. O sea, es decir, la mayor parte de lo que circula por Twitter o por Facebook son noticias falsas, ¿no? Y el gran problema de nuestra sociedad es que no es tanto que exista Facebook o Google, sino que la sociedad entienda que la verdad es irrelevante. Si la verdad deja de ser irrelevante, nosotros nos convertiremos como en los payasos que se han quedado sin niños. No tendremos nada que hacer, porque nosotros trabajamos con hechos. Si los hechos ya no son importantes, pues entonces apague y vámonos. ¿Sabes? Eso es lo grave, pero el problema no sería tanto para nosotros, que por la edad que tenemos ya los tres, pues vamos a llegar a la jubilación, pero las nuevas generaciones van a estar permanentemente desinformadas, porque es que esto es un juego geoestratégico. Ahora mismo habrá en una granja cerca de Leningrado pues 20 expertos en informática generando contenidos falsos para debilitar a la Unión Europea. Eso se sabe, es así, ¿no? Otro tanto está ocurriendo para intentar decantar hacia un lado a otro las elecciones de Estados Unidos. Y todo con contenidos que tienen un titular, que tienen una firma, que tú lo ves, parece una información, pero es simplemente un señuelo, ¿no? Es decir, es absolutamente falso. Y eso es lo que yo creo que es el problema. No es tanto qué va a pasar con la verdad o qué va a pasar, sino qué va a pasar con esta sociedad que se puede encontrar en un día sin medios de comunicación independientes cuya tarea sea trabajar con los hechos, que los hechos sean sagrados, las opiniones son libres, ¿no? Que trabaje con eso, ¿no? Sí, yo por mi parte iba a decir algo parecido a lo que ha dicho Alberto. Es decir, que no podemos obviar y que podemos usarlos en determinado momento. Las redes están ahí como vehículo de transmisión. Bien, no podemos vivir de espaldas a esa realidad porque además la gente joven está más en las redes que en los medios tradicionales. Ahora bien, si uno lo que busca es información de calidad, información elaborada, información veraz, una vez más, vuelvo a decir, hay que ir. Y lo decía antes Antonio, los momentos puntuales de la historia, cuando ha sucedido un golpe de Estado, cuando hay unas elecciones, por no poner un ejemplo tan extremo, la gente vuelve a los medios tradicionales, a los que le van a dar una información real, que saben que es veraz, que va a tener un análisis añadido. Entonces digo, las redes son necesarias como vehículo, pero no como referente informativo, porque como bien ha dicho Alberto, parasitan a los medios tradicionales. Es decir, esa es su labor. Pero luego además, igual que antes hablamos de que los políticos se movían por tacticismo electoral, ¿no? Este hecho me va a dar votos, me va a perjudicar, va a beneficiar a mi imagen. Las redes sociales generalmente se mueven por clics, es decir, el clic lo domina todo, el clic es su unidad de medida principal y, claro, es mucho más factible que te den el clic si pones una cosa, aunque sea mentira, pero que es muy espectacular, como los ejemplos que ha puesto Alberto, un suicidio en directo o alguna barbaridad de ese tipo, te genera mucho más tráfico en la red que hacer una información contrastada, veraz y, bueno, y con los filtros que debe llevar, ¿no? en ese caso. Y claro, eso es una tentación muy grave y es su camino, el camino que les lleva al éxito o no. Y eso es muy perverso, es perverso y yo creo que
que esos objetivos que ellos tienen chocan bastante con el medio-largo plazo en el que trabajan los medios tradicionales, donde la credibilidad, que eso se forja a lo largo del tiempo, no en un clic, pues estamos hablando de conceptos o de mediciones, si queréis, diferentes. Bueno, yo por apuntar un par de cosas, pero vamos, lo ha explicado mucho mejor que yo lo podía haber hecho tanto Alberto como Domingo. Algo que creo que es importante a la gente, que entiendo que todo el mundo lo debería tener en cuenta, pero por desgracia creo que no es así. Y es que tú no puedes equiparar un domingo a media mañana en Twitter un mensaje de La Verdad, de la cuenta de Twitter de La Verdad, con el editorial de Alberto Aguirre, y ponerlo en el mismo peso, en la misma balanza que Lorquino 73, que habla de lo mismo y dice una cosa y no sabes quién hay detrás del Lorquino 73, ¿no? Yo creo que firmar con nombre y apellido las cosas y en redes sociales estamos cansados de sufrir ataques todos de gente que no se pone nombre y apellidos y no sabe muy bien quién hay detrás de eso, pues yo creo que eso es muy peligroso, ¿no? Entonces yo creo que las redes sociales tienen que ser un vehículo en el que todos podemos colaborar. Evidentemente nosotros como Televisión Autonómica estamos en las principales redes sociales, pero luego también hay que posicionar, ¿no? Hay que dimensionar las cosas en cuanto a las redes sociales. Esta misma semana hemos tenido un caso de un reportaje que hicimos en Informativos, lo pusimos en Twitter, y en Twitter esta tarde llevaba 40.000 visualizaciones, ¿no? Que es muchísimo, ¿no? Pero si te das cuenta en los distintos informativos en los que salió en el día de ayer esa misma información, pues lo vieron unas 250.000 personas, ¿no? A veces nos dejamos llevar por un mensaje en redes sociales que tiene 30 retweets, no sé cuántos me gusta, o en Facebook no sé cuántas veces compartido, pero yo creo que el valor del medio y de los lectores o los oyentes, a veces lo damos ya va de suá, ¿no? O sea, es bueno, no, es que esto como viene siempre, ¿no? Es que la 7, como la ven 300.000 personas todos los días, bueno, pues ya carece de interés, pero mira este tuit, qué daño le está haciendo porque las ha compartido 70 veces, ¿no? Bueno, yo creo que las cosas hay que ponerlas en su sitio, como todo, como los propios medios tradicionales, como la radio, la prensa, la televisión. Todo hay que utilizarlo con responsabilidad, y las redes sociales, lo que hay que decirle a la gente es que detrás de un perfil de Molinense 44, pues no sabes lo que hay. No sabes si hay un político, si hay un alcalde, si hay un concejal, si hay un empresario, o si hay un ataque de un partido a otro, o qué hay detrás de eso, ¿no? Entonces yo creo que cuando tú escuchas la cadena SER y escuchas a Javier Ruiz, o te suscribes a La Verdad y escuchas o lees un artículo de Julián Mollejo, dices, cuidado, es Julián Mollejo quien lo está diciendo, es Javier Ruiz, es Alejo Lucas de la 7, ¿no? Este tío no se puede equivocar, pero no se va a inventar, ni tiene un interés detrás raro, extraño, y eso la gente lo tiene que saber, y eso tiene un valor y que de verdad que tenemos que proteger todos como sociedad. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta más del público? Si no, pues mientras hago yo también una pregunta. ¿Cómo valoráis el que al no haber habido imágenes, porque lo comentaba hace un rato con Domingo, antes de conectarse, al no haber habido imágenes de la gente pasándolo mal por la enfermedad, ¿cómo valoráis eso? ¿Cómo ha influido en que muchas de las personas hayan infravalorado el coronavirus y las consecuencias de padecer esta enfermedad? Y también un poco esto que se ha instalado de que a los jóvenes no les afecta. ¿No creéis que eso ha sido un error? No poner las imágenes, el haber dicho que no pasaba nada a cierta gente, y que ahora se está teniendo menos miedo del que realmente sería necesario. Bueno, yo creo que eso ha influido, obviamente, ¿no? También hay que entender, nosotros hemos tenido acceso a las UCIs en varias ocasiones, ¿no? Pero tiene que prevalecer la intimidad y la dignidad de las personas que están en ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que no es tanto
nosotros lo que sí hemos intentado es, no siempre lo hemos conseguido, pero si no las imágenes, sí por lo menos el relato, ¿no? Yo creo que bueno, tenemos aquí el caso de el médico archenero Santiago Moreno, que es jefe de servicio de infecciosas de la Ramón y Cajal de Madrid, que era contado en varias ocasiones bueno, pues en nuestros medios, que estuvo al borde de la muerte, ¿no? Y realmente su testimonio es sobrecogedor, ¿no? Yo creo que es verdad que ha faltado un poco más de información, de testimonios personales, ¿no? Ya te digo que para nosotros fue muy difícil ponernos en contacto con familias. Fue más fácil con los familiares de las personas que tenían a sus parientes en las residencias, ¿no? Que ellos sí han relatado un poco todo el drama, ¿no? que vivían, pero es verdad que generalmente eran personas de edad avanzada, ¿no? Es decir, de alguna manera se ha interiorizado por la gente más joven que esto es un tema que no va con ellos, ¿no? Que para ellos, bueno, pues es una cosa que van a superar, ¿no? Y yo creo que eso es un poco como sociedad dramático, ¿no? Es decir, que al final algunas de las personas que han fallecido por COVID en España son personas que han vivido la guerra civil, la posguerra, momentos muy duros, ¿no? Y que al final, bueno, pues esto ha acabado con sus vidas, ¿no? Y es muy tremendo, ¿no? Pero en fin, que es probable que haya faltado un poco más de, no sensacionalismo, ni mucho menos, pero sí un relato más fiel de la gravedad de la enfermedad, ¿no? Domingo, tú que me has comentado el tema, ¿quieres aportar algo de este tema? Sí, es cierto que lo comentábamos, pero yo creo que en la primera exposición que he hecho un poco general, creo que contestaba yo un poco a tu pregunta, Damián. Es decir, yo hacía autocrítica en el sentido de que quizá en los primeros tiempos, en la primera ola de la pandemia, quizá hemos dulcificado demasiado las informaciones y eso afectaba sobre todo también pues, al aspecto gráfico, ¿no? Es decir, yo creo que La Verdad, por ejemplo, ha hecho una labor magnífica y ha sido cruda en algunos momentos, pero recordad todos el debate deontológico que se puso sobre la mesa cuando El Mundo publicó una fotografía de una morgue, no sé si era del Palacio de Hielo o algo similar, sí, con una serie de ataúdes y bueno, pues hubo, sobre todo desde el punto de vista más interesado del gobierno, se criticó mucho esa publicación y bueno, pues, no, yo creo que ahí había también una intención clara de dulcificar, por no decir ocultar, la crudeza de lo que estaba sucediendo, ¿no? En fin, yo sí que lo pienso. A mí tengo un amigo en Italia, ¿no? que hace poco me hablaba de esto, que vive en Bérgamo, en la Lombardía, y él me hablaba, por ejemplo, del periódico L'Eco di Bérgamo, que durante los días en Bérgamo fue terrible, ¿no? Con coches militares llevando ataúdes hacia Milán porque Bérgamo no podía, los crematorios no daban abasto para este tema. Hizo varias publicaciones que también han sido criticadas, pero bueno, que yo creo que en ese sentido sí que mentalizaron más a la población, que lo hemos hecho aquí en España, sobre lo que realmente estábamos viviendo. Eso en cuanto a la primera parte. Y en la segunda también tengo una opinión particular, es decir, yo soy el primero que me parece horroroso, ¿no?, que no haya la responsabilidad cívica y suficiente para pensar, como decía Alberto, que la gente joven tiene abuelos, tiene padres, que su irresponsabilidad o su falta de civismo en algunos casos puede conllevarles una enfermedad grave cuando no la muerte, ¿no? Pero yo también quisiera romper una lanza en favor de esta gente. Yo soy muy crítico con lo que estamos haciendo con estas nuevas generaciones. Son unas generaciones a las que solo les hemos dado estudios, carreras, másters universitarios, pero sin embargo les estamos dejando un mundo en el que no tienen acceso al trabajo, unas dificultades tremendas. En caso de que lo obtengan, lo cual ya es un verdadero logro, están muy mal remunerados y bueno, y un horizonte de desesperanza absoluto. Entonces, muchas veces yo, cuando les pedimos responsabilidad, me pongo un poco en su piel y pienso, ¿no?, que les estamos pidiendo responsabilidad cuando realmente les estamos haciendo un mundo muy difícil y una vida muy, muy complicada, ¿no? Y probablemente
pues yo me quiero poner en la piel de la gente de 18 años que lleva viviendo, ha enlazado una crisis con la otra y que ve su futuro muy oscuro y muy negro, y ahora nosotros, la sociedad en general, esta sociedad más acomodada que venimos de aquellos tiempos de atrás, le pedimos que colaboren con nosotros, que sean responsables y que sean maduros. Y bueno, pues no quiero disculparles, pero hay veces que me pongo su piel e intento comprender esa rebeldía, sobre todo después de tanto tiempo de restricciones, de pedir, porque también es cierto que ahora nos vuelven a pedir un esfuerzo, y antes decía Antonio, la gente está muy cabreada porque hicimos un esfuerzo, pero inmediatamente después nos dijeron que ya estaba, que nos podíamos ir, que nos podíamos divertir y que disfrutáramos de la nueva normalidad, se dijo, ¿no? Y claro, ahora vuelves a pedir un sacrificio, es decir, yo creo que la sociedad en ese sentido está siendo madura, disciplinada y leal incluso a sus gobiernos, ¿no? Pero también hay que entender el cansancio, el hastío y la desesperanza de muchas capas de nuestra sociedad. Gracias. ¿Antonio? Yo solamente un apunte, enlazando con lo que decía Domingo, efectivamente, yo creo que la población más joven es una población cuya horquilla, ¿no?, de 15, 20 años hasta los 30, 35, incluso es una generación que ha crecido en crisis, ¿no?, permanentemente y por tanto, pues hay que poner el foco a la hora de juzgar lo que está pasando con los jóvenes, hay que poner el foco también en tener en cuenta eso, ¿no? Hay gente que lleva 20 años en crisis, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, como dice, la juventud es una enfermedad que se cura con los años, o sea que eso todos vamos aprendiendo poco a poco de los errores que vamos cometiendo. Y sobre el otro asunto, yo creo que no sabemos la cifra oficial de muertos, ¿no? Pero a entorno quizá pues ya cercano, si no estamos en los 100.000 muertos en España, consecuencia de esta pandemia es un absoluto escándalo, es una catástrofe, es una guerra, son cifras de guerra y por tanto yo creo que una foto lo merece. O sea, yo coincido plenamente con lo que dice Alberto y la línea está totalmente delimitada, no es hacer ni sensacionalismo, ni amarillismo, ni todos los días sacar esto, pero yo creo que los testimonios de gente intubada, fastidiada, pasándolo mal, siempre que se respete, por supuesto, la libertad de que se use esa imagen, incluso que pueda manifestar o mandar un mensaje, como hicimos nosotros ayer en los informativos de las 7, de un paciente intubado pasándolo muy mal con 37 años, la gente lo tiene que ver. Lo tiene que ver y es duro, y es una imagen dura, y es un hombre agonizante que está ingresado en un hospital murciano, y es duro de ver. Y a lo mejor pues hay que sacar, si efectivamente las familias, respetando su intimidad, que están perdiendo a gente muy cercana, porque, insisto, 50, 80, 100.000 muertos, esas son cifras inasumibles. O sea, es que si esto no lo cuentan hace un año, o sea, es que no se nos pasa por la cabeza esto pudiera pasar, ¿no? Y ya no es esa imagen, efectivamente, ese mensaje de esto le pasa a gente mayor, bueno, casi le tocaba, ¿no? Bueno, sí, pobrecito. No. Ya digo, el paciente que nosotros dimos el otro día, ayer, tenía 37 años y el hombre pues está ahí luchando contra viento y marea por sobrevivir. Hace unos días los datos están ahí. 2 personas de 40 años, o sea, esto pasa, o sea, está pasando, ¿no? Y la gente, pues a lo mejor efectivamente, y ahí entonces el mea culpa, pues abusamos un poco de los balcones y yo creo que tenemos todo el derecho a poder emitir esas imágenes, respetando, por supuesto, la intimidad siempre, pero son imágenes que la gente tiene que ver, ¿no? Y yo creo que son información y son noticias. Igual que un accidente, oye, yo por desgracia en mi familia hubo un accidente, falleció una persona muy cercana a mí y nosotros en las 7 dimos las imágenes, respetando evidentemente los detalles más crudos, como hacemos siempre, y no fue mi mejor día, pero a la gente hay que concienciarle que la carretera es peligrosa, que hay accidente y que la gente muere. Y entonces, pues si eso pasa cuando hacemos accidente o cuando hace el accidente de autobús que hubo hace unos años en Murcia y que fallecieron una decena de personas, ¿no? O los terremotos de Lorca, hablamos el otro día. Se vieron imágenes duras, respetando y evitando las más crudas, pero se vieron imágenes muy crudas, muy duras para las familias, seguro, y para sus seres queridos.
Pero la gente, yo creo que muchas de las imágenes que vimos hace una década en los terremotos de Lorca, pues han movido conciencias para que se edifique mejor en la región de Murcia. Bueno, pues seguramente hubo personas que no le gustaron algunas imágenes, pero si eso ha salvado luego algunas vidas, porque terremotos de Murcia hay casi todos los días, pues yo creo que es importante. Y la gente tiene que saber que estamos luchando contra una pandemia donde la gente muere, pero muere de verdad, no es un número, como decíamos antes, muere de verdad. Y muere gente joven y gente de todas las edades. Yo creo, como vosotros, que en este caso es necesario. Como tú has dicho, hay mucho menos accidentes de tráfico que gente que muere por coronavirus y hacer unas campañas que son muy fuertes. Bueno, hay una pregunta muy interesante de Emily que creo que deberíais de responder. Buenas tardes. Tengo una pregunta. En estos tiempos de fake news, ¿qué les parece a ustedes la existencia de plataformas audiovisuales como Neutral, que supuestamente son verificadores de noticias con el peligro que esto conlleva? ¿Quién controla a los controladores? Domingo. Bueno, yo sería breve, pero quizás responderían mejor mis compañeros. Para mí el mayor control de opinión o de información debería estar en, también hablaba antes Antonio, en identificar al emisor del mensaje. Nosotros en la radio, por decirlo, por poner el ejemplo directo, no entra una llamada a antena si previamente esa llamada no está identificada. Me refiero a un oyente que quiere opinar sobre un tema, está identificado con un teléfono y con un control, porque si no tendríamos llamadas anónimas continuamente. Y que yo sepa, supongo que sigue funcionando, si tú escribes una carta a La Verdad, cartas al director, tú tienes que adjuntar tu DNI y poner tu nombre y tu DNI. El mayor control que se puede hacer, si se quiere hacer un control real de estos temas, es identificar a la gente, que no se llamen Lorquino 71, como decía Antonio antes. En el caso de Neutral, que es la pregunta concreta, ahí luego he visto otro interviniente que dice que quien está detrás de ese medio, yo no me consta seguro, pero creo que conozco a algunos compañeros que pueden estar ahí de profesión y obviamente a mí me parece más unos censores que otra cosa, pero bueno, no deja de ser una opinión en este caso. Muchas gracias. Alberto. Bueno, yo creo que eso... Sí, bueno, a ver, yo creo que la existencia en el periodismo anglosajón, en todas las redacciones de los grandes periódicos de lo que es, de la figura del editor, que hacía una cosa que luego con la crisis pues ya no se dejó de hacer, que es el fact-checking. Internamente, pues cuando llegaba un periodista a la mesa del editor, revisaba concienzudamente cada una de las frases y le preguntaba cuál era el origen de ese dato. Eso se llama fact-checking, ¿no? Y es una práctica del periodismo más de mayor nivel, con mayores estándares de calidad, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que eso saltó y se crearon, bueno, pues algunas webs y periódicos como de Estados Unidos, como Politico.com, crearon ese fact-checking de una manera sistemática para lo que los congresistas o el presidente de Estados Unidos repetía, ¿no? Yo creo que en su momento fue muy útil, luego se ha convertido también en un negocio, porque claro, lo que hace Facebook o lo que hace alguna otra plataforma es contratar a estas empresas que supuestamente revisan la veracidad de las informaciones y se están llevando una pasta. O sea, se ha convertido, en fin, alguien también debería controlarles a ellos, efectivamente. Y de hecho ya pasa. Ya hay gente que lo que dice Neutral pues también lo somete a su vez a revisión, ¿no? Quizás eso sea bueno, pero es verdad que es una cosa que era consustancial del mejor periodismo que se abandonó por la crisis, cuando dejaron de ver, igual que los correctores, ¿no? Ahora todo el mundo pasa al corrector de Google, pues eso ha desaparecido. Es necesario, pero yo creo que eso deberíamos tenerlo internamente todos los medios, ¿no? Trabajar de esa manera sistemáticamente. Creo que se ha creado mucho negocio en eso. Muchas gracias. Antonio, has puesto aquí que se te acaba la batería, así que aprovecha los minutos que te queden y si es que se te cortase, pues darte las gracias por estar aquí en esta. De todas formas, vamos a ir acabando ya
con esta pregunta. Espero que aguante, Damián. No, bueno, coincido con Alberto y con Domingo, ¿no? Yo creo que nosotros mismos, los propios medios de comunicación, al fin y al cabo estamos verificándonos a nosotros mismos continuamente y alguien podrá decir, oye, ¿quién verifica a los propios medios de comunicación al margen de estos verificadores, ¿no? Pero sí es cierto que siempre es bueno, y por ahí también había algún comentario en el chat, que siempre es bueno saber quién hay detrás, ¿no?, de los medios, ¿no? Si hay algún grupo económico o si puede haber otros intereses, ¿no? Yo creo que eso, lo que decía antes, siempre, nombre y apellido siempre te despeja muchas dudas, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Muchas gracias. Si hay alguna última pregunta, le voy a dar paso a Juan Ángel Soto para que, si quiere, hay una pregunta, y también para que vaya cerrando ya el acto. Pregunta Alba Franco, que como estudiante de Derecho de 18 años, pues tiene una duda, ¿no? Y es entendible que, dice ella, que los dueños de los medios de comunicación seáis partidarios de cobrar mensualidades o suscripciones, lo que habéis hablado antes, ¿no? De, oye, pues por la información de calidad, ¿no?, y el trabajo de profesionales, pues hemos de pagar para mantenernos informados. Ahora bien, una joven como yo, pregunta Alba, sin capacidad económica para gastar en esto o con otras prioridades quizá, ¿no tenemos derecho a una buena información de calidad, entiendo que gratuita o sin ese coste adicional? Este no es un derecho al que podamos acceder. Si nos creemos las noticias falsas que circulan, es por la facilidad que tenemos de acceso a ellas. Si se nos complica, con un cobro cada vez, nuestro nivel de información irá peor. Bueno, yo creo que es una pregunta bastante pertinente. Yo creo que los precios de las suscripciones pues, son bastante razonables. Creo que 7 euros al mes es una cantidad, yo creo que es asumible. Y es verdad pues, que es difícil tener, no sé, de igual manera que es difícil pagar todos los meses HBO, Netflix y las demás, pues es complicado, hay que elegir. Entiendo que más barato no se puede cobrar, lo que cobramos, pero que alguna fórmula habrá que ver. Nosotros estamos llegando a acuerdos también con universidades para buscar suscripciones. Es decir, hay fórmulas que se pueden ir implementando y se están haciendo, ¿no? Pero efectivamente es que es imposible. Si no cobras, es que no puedes pagar a la gente por esa información. Luego tenía 18 años, pues tampoco podía tener acceso a muchas cosas, ¿no? Hasta que me encontré a trabajar. Y tienes el mismo derecho, Alba, a tener información de calidad, ¿no? Entonces, pues habrá que dar una vuelta a eso, ¿no? Es decir, igual a determinados colectivos habrá que hacer suscripciones gratuitas, no sé. Lo que planteas es algo absolutamente importante, que tienes toda la razón en plantearlo, pero yo no tengo la capacidad para darte una respuesta, porque realmente nosotros no cobramos, estamos cobrando por garantizar la supervivencia. Es decir, ahora un medio de comunicación no proporciona a sus propietarios beneficios. La mayor parte de los medios de comunicación, bastante, sobre todo los de la zona sur de España, están en números rojos o en una rentabilidad muy justa, ¿no? Es decir, que no es un capricho, es una necesidad para seguir podiendo trabajar y hacer nuestra labor. Domingo. Bueno, yo por añadir una cosa, si me permites, que Alberto es un director muy prudente y así se ha manifestado. ¿No? Yo creo que efectivamente coincido que habrá que ir buscando soluciones en ese sentido, pero creo que Alberto, ha habido alguna iniciativa hace poco, ¿no? Leía que en la biblioteca regional, por ejemplo, pues ahora el acceso se puede hacer siendo socio de la biblioteca regional. O sea, hay ciertos sitios donde se puede, tanto física como digitalmente, acceder a algunos medios de comunicación, como en este caso La Verdad. Y luego yo creo que todos, y también lo decía Alberto hace unos minutos, con determinados servicios y contenidos nos hemos acostumbrado a pagar y nos las hemos ingeniado seguramente muchos de los que estamos aquí para compartir cuentas y demás. O sea que yo creo que cuando
valoramos alguna suscripción a alguna de las plataformas de contenidos de ficción, como Netflix o como HBO o como Spotify o demás, pues a lo mejor podemos hacer todos un esfuerzo, y yo entiendo, yo he tenido esa edad y está en la facultad y me costaba mucho rascarme el bolsillo para poder llegar a fin de mes y incluso coger el bus, o sea, lo entiendo perfectamente, pero bueno, siempre a lo mejor podemos hacer esfuerzos para compartir cuentas con alguien, ¿no? Y lo comentaba Alberto, pues si compartes una cuenta de La Verdad entre 2 o 3 estudiantes y te sale a 2 o 3 euros al mes, bueno, y todos podéis compartir el día a día y leer la prensa y demás, yo creo que merece la pena realmente hacer ese pequeño esfuerzo, ¿no? Igual que a lo mejor se comparte otra cuenta de Spotify o de Netflix o lo que sea, pero yo creo que es importante, Alba, al margen de que pueda haber, sería ideal, ¿no? Lo que comentaba Alberto, algún tipo de suscripción para algunos colectivos como los estudiantes, que sea gratuito o una cosa testimonial, pues mientras a lo mejor se puede ir por ahí. Sí, yo por hablar de Alba, yo creo que lo habéis contestado ya muy bien, pero hombre, yo le diría que sin pagar también hay acceso a contenidos de calidad. Y hablo en este caso estábamos hablando de la suscripción a La Verdad, como la tiene El País, que es un periódico de nuestro grupo. Yo creo que puedes encontrar información y opiniones de calidad mañana en La Verdad sin tener que pagar nada. Lo que yo entiendo es que pagar por tener este tipo de servicios es un contenido premium, ¿no? Yo tengo que confesar que a lo largo del webinar me ha saltado algún aviso de La Verdad, porque yo lo tengo en mi teléfono móvil, y me viene bien porque me adelanta la noticia, pero eso no quiere decir que mañana no vayas a tener esa misma noticia con la calidad que el medio te proporciona. Simplemente pagas un servicio premium para tenerla cuanto antes, pero insisto, yo creo que es un servicio añadido, pero en esencia el ejercicio del periodismo, La Verdad, lo hace cada día con su edición digital o con su edición en papel, como lo hace la televisión y como lo hacemos el resto de medios. Y si me permitís, me ha aludido Juan Bravo, leo ahí, con todo cariño, me hace un matiz sobre la gente joven. Comparto al 100% la primera parte de su exposición en cuanto a que es una generación que no ha recibido la información suficiente o no está bien formada en historia para saber de dónde venimos y lo que hemos pasado y las dificultades que hemos tenido hasta llegar hasta aquí. Bueno, el otro día se te caían los palos del sombrajo cuando un estudio demoscópico decía que en este país la gente joven no sabe quién es Miguel Ángel Blanco y poco menos no sabe lo que es ETA, mucho menos le vamos a decir quién eran los actores en la Guerra Civil Española, ¿no? Creo que es nefasto para que no conozcan la historia de nuestro país, de dónde venimos. Ahora, en la segunda parte, querido, si me permites, Juan Bravo, no estoy. Tú me dices que tienen casi de todo y que tienen unos teléfonos móviles que muchos autónomos no se pueden permitir. Yo te recurriría a esa frase que te diría, son tan pobres, tan pobres, tan pobres que solo tienen dispositivos móviles, ¿no? Yo creo que en el fondo tienen muchas carencias y que probablemente esa falta de información y esa falta de dialogar entre ellos y de conocer cosas la conlleva el uso pues, excesivo y abusivo del teléfono móvil. Pero bueno, coincido contigo en que les falta información y les falta formación, pero claro, esa es otra historia. Bueno, yo creo que ya hemos abusado de vuestra amabilidad mucho tiempo, así que le pido a Juan Ángel que cierre el acto y por mi parte solamente daros las gracias a los tres y a Francisco por organizar el curso. Muchas gracias. Yo me uno al agradecimiento de Damián y por supuesto a los organizadores del curso. Mil gracias por mi parte, ¿no?, por haberme dejado participar como moderador de esta mesa redonda virtual. Y nada, agradeceros a vosotros tres, Domingo, Alberto y Antonio, pues vuestra presencia hoy aquí y pues arrojar algo de luz a estos problemas que yo creo que son de rabiosa actualidad y que esta pandemia yo creo que viene a acentuar pues ciertas tensiones que por otra parte quizá venían de lejos. Y que, bueno, pues yo creo que todos nos vamos a casa hoy o estamos ya en casa, pero con las cosas un poco más claras. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarnos. Gracias. Pues un placer a todos y esperemos vernos el año que viene en la 6ª edición, en la sede de Águilas, donde celebraremos el reencuentro y todos celebraremos que la normalidad seguro que vendrá. Muchas gracias, queridos invitados, muchas gracias, queridos moderadores, y muchas gracias, queridos alumnos, por vuestra extraordinaria amabilidad.
y hasta el año que viene, sin conocer todos. Gracias a todos. Un placer. Gracias.